saca lo que se lleva por dentro. Y en nuestro caso es ese orgullo de ser venezolanos y de portar nuestra cédula de identidad. Saca tu cédula es un podcast donde hablaremos de historias que nos unen, nos inspiran y nos hacen disfrutar de esa venezolanidad de la que tanto hablamos. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este sentido espacio exploraremos la identidad venezolana, que va más allá de un documento y nos llena de orgullo donde sea que estemos. Saca tu cédula y disfruta de este episodio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches donde nos estén viendo. Bienvenidos a otro podcast de Saca tu cédula. Mi nombre es Carlos Carrasco, coordinador de incidencia de Plan País. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Es una persona que a través de sus ideas y a través de su trabajo ha aportado mucho al país, ha aportado mucho a Venezuela. Se trata de Herbert Torres, economista, consultor de Gallup, también investigador asociado del Centro Internacional en Washington, D.C., y autor del libro Un sueño para Venezuela, un libro que ya ha tenido 2 ediciones en 2 momentos bastante distintos del país. La primera edición en el año 2000 y la segunda edición en el año 2020. Un sueño para Venezuela, en su momento fue un libro, Herbert, que marcó un hito para el país, ya que invitaba a pensar fuera de la caja y también pensar un futuro que, mm, que se dilataba o que de cierta manera ya se sentía con incertidumbre en el país de lo que podía pasar. Luego, la segunda edición, en el año 2020, nos agarra a todos y todas en pandemia. Y ahora estamos en 2024, un año importante para el país. Y quería preguntarte, a la luz de hoy, ¿cuál es tu lectura de Venezuela y de estas ideas de un sueño para Venezuela hoy por hoy en 2024? Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación al programa, a este podcast de Plan País. Eh, Nosotros lanzamos un sueño para Venezuela, efectivamente en el año 2000. Estábamos tratando de pensar aquello en lo que se podía convertir Venezuela en el 2025, o sea, 25 años más tarde, o sea, dentro de un año, si hacíamos las cosas que a nuestro juicio había que hacer. Y por supuesto, Venezuela tenía el potencial de convertirse en un cuarto de siglo, 25 años, en un país con un gran estándar en lo que se refiere a calidad de vida, de instituciones sólidas, un país con una gran infraestructura, en fin, un país que estimamos en ese momento podía llegar a alcanzar el nivel que tendría también para el 2025 España. O sea, nos emparejaríamos, digámoslo así, con un país como España. Ese fue el ejercicio. En ese momento ese fue un ejercicio bastante, digamos, novedoso porque no era común ver planes de país, no era común ver visiones a largo plazo sobre aquello en lo que un país podía convertirse. Lo que había eran planes de gobierno en algunos casos, pero un sueño para Venezuela, era un esfuerzo que trascendía una visión o el espacio o el tiempo de lo que es un plan de gobierno. Los planes de gobierno están pensados generalmente a 5 años, van con el ciclo electoral. Esta era una visión a largo plazo y por supuesto trascendía el ámbito de las políticas públicas. Los planes de gobierno son por definición un espacio un ejercicio sobre políticas públicas. Lo que estábamos haciendo, lo que yo me proponía hacer en ese momento era un ejercicio que trascendía las políticas públicas, tenía que ver con el ciudadano, con lo que debería ser la sociedad civil o con lo que podía ser la sociedad civil, en fin, muchos ámbitos del discurrir social. Eso no era común. Cuando hicimos la reedición, que la hicimos en la segunda edición, esta segunda edición la hice con un gran amigo, un gran intelectual venezolano, Roberto Casanova. eh, lo, la hicimos de manera conjunta, a 4 manos. Lo actualizamos, por supuesto, la data, actualizamos también la visión. Ya
era más común los planes. Claro. Había distintos programas, visiones, de alguna manera, por decirlo así. Y en ese sentido, ustedes, o tú en esta primera edición, fuiste bastante visionario. Y en términos, para utilizar un término coloquial, ¿cuál fue esa red flag antes del año 2000 que tú dijiste, oye, necesitamos Una una vis- visión de país? Sí, bueno, fui parte de un gobierno, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se inició en el año 1989. Fue el gobierno em, contra el cual insurgió Hugo Chávez. Y yo fui parte de un equipo técnico, yo estuve a cargo del programa de privatización, fui ministro encargado de la privatización, presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, y lamentablemente nosotros no pudimos llevar a cabo las reformas que nos proponíamos llevar a cabo. Y una de las reflexiones con las que yo salí del gobierno en ese momento, una de las razones por las que pensaba no habíamos tenido éxito era porque nos faltaba una narrativa convertida en un sueño de país que pudiéramos compartir con los venezolanos, un sueño con el que se pudieran conectar emocionalmente los venezolanos. Entonces, eso fue lo que me empujó a hacer ese ejercicio, de plasmar en algún lugar de manera muy gráfica, de manera sencilla, de manera que se conectara con la gente, esa visión, la visión que está expuesta en ese primer libro. Fue a partir de esa experiencia que además, si saco cuentas, me parece que fuiste un ministro bastante joven para la Sí, médica. sí, yo tenía 30 y algo años y en el año cuando entré al gobierno, primero entré a la Comisión para la Reforma del Estado. Ahí comenzó mi tránsito por el gobierno, lo que se llamaba la COPRE, que fue también otro gran proyecto, una gran iniciativa que se hizo comenzó bajo el gobierno de Jaime Lucinchi. Su primer secretario general fue el doctor Ramón J. Velázquez. Estuvieron allí, después estuvo Carlos Blanco, estuvo el doctor Arnoldo Gabaldón, grandes venezolanos que estuvieron dirigiendo esa comisión. Reunió muchos venezolanos muy ilustres y se proponía reformar el Estado. Y bueno, yo empecé trabajando allí, después pasé al gobierno y tuve chance de tratar de plasmar en una acción de gobierno lo que habíamos pensado, en mi área al menos, el área económica y en el área de las empresas públicas, en esa comisión para la reforma del Estado. De tal manera que eso fue una experiencia que a mi manera de ver fue una experiencia, a pesar de que no logramos lo que queríamos, muy valiosa, y es una experiencia que yo deseo que todo el mundo tenga, o mucha gente tenga, los jóvenes tengan, que es la de la función pública. En Venezuela, lamentablemente, como resultado de lo que ha sido la gestión pública de todos estos años, que ha sido desastrosa, muy corrupta, etcétera, lo que sabemos, se ha producido un desencanto, una desvalorización de la función pública y de lo que es un funcionario público. Pero ser un servidor público, ser parte de un gobierno es de las funciones, de los trabajos más hermosos, más dignificantes que uno puede tener, porque es servir a los demás, es servir a un colectivo, es estar como dice el nombre, estar en función pública. Y para mí esa fue una de las experiencias que me hizo una mejor persona y más consciente de la moral y de la ética, de lo que eso significa, etc. Ese porcentaje de venezolanos, no podemos dejar de mencionar también los venezolanos que están fuera del territorio, las personas migrantes, las millones de personas migrantes que hay, sobre todo en la región de las Américas. Eh, Nosotros sabemos que tú también has sido un gran promotor y defensor de esta unión entre los venezolanos que están en Venezuela y quienes están en el exterior, con muchos artículos. Hoy por hoy, ¿cuál sería tu mensaje también o la reflexión para aquellas personas que se encuentran fuera y que ven este año, no sé si con esperanza, pero sí como un año determinante para el país? Sabemos que tú eres de las personas con una postura muy bonita que piensa que muchas de esas personas, inclusive gente que no es venezolana, puede volver
o puede estar acá con el fin de colaborar con esa reconstrucción. Pero te pregunto también, no solo por el análisis, sino que al igual que yo, has vivido fuera y también tienes esa percepción o puedes tener esa sensibilidad de los venezolanos que están fuera. Sí, se han ido más de 7 millones de venezolanos, lo cual es una barbaridad. En términos absolutos es un número gigantesco, pero cuando uno lo pone en términos relativos es todavía más significativo. Para verlo, baste decir lo siguiente. El país que más gente, más nacionales tiene fuera de sus fronteras nacionales es China. Tiene 30 millones de habitantes. Es mucho más que 7 que tenemos los venezolanos, pero 30 millones de chinos es, con respecto a la población de China, 3 punto algo por ciento. En cambio, 7 millones de venezolanos es como 25%, un cuarto, algo así, un poco menos, de la población venezolana. De tal manera que en términos porcentuales, la inmigración venezolana se puede decir, cuando se le mira respecto a la población de origen, es la más grande del mundo. Eso es una realidad. Ahora, esos venezolanos donde estén, tienen un activo valiosísimo que les pertenece, que es Venezuela. Los venezolanos son dueños de Venezuela, donde quiera que estén. Y mi primer llamado o reflexión es, uno no puede abandonar activos, cosas que tiene, cosas que le pertenecen, cosas que son parte de sus afectos, de sus emociones, con las cuales uno puede conectarse o reconectarse en cualquier momento. Los venezolanos no tienen por qué, aunque estén afuera, desentenderse de ese enorme activo que tienen, que poseen. Es como si tú poseyeras una bellas haciendas, tierras en algún lugar del país, y no importa que estés fuera, estés donde estés, eso es tuyo, eso te pertenece. Pero por supuesto, un país es mucho más que eso. Mi primera reflexión o consideración es, aunque uno esté afuera, Venezuela te pertenece y tú eres Venezuela. Y ese sentimiento es importante recordarlo, vivirlo, transmitirlo a tus hijos, a tu familia. Y muchos se llevan una sorpresa que estando afuera sus hijos a veces los sorprende porque quieren o se sienten más venezolanos de lo que sus padres hubieran esperado. En segundo lugar, yo creo que esos venezolanos que están afuera son un activo del país también que puede jugar un papel fundamental en la reconstrucción macro cuando llegue y micro del país, la oportunidad. Esos venezolanos se están formando, esos venezolanos están llevando el nombre de Venezuela por fuera, esos venezolanos están aprendiendo cosas, esos venezolanos son fuente de información, de apoyo para los venezolanos que están adentro. Esos venezolanos pueden y deben sentirse y ser útiles a esta reconstrucción y a esta transición democrática que viene en Venezuela. Yo creo, he dicho que la reconstrucción en Venezuela puede ser tan hermosa si está liderada con grandeza, con magnanimidad, si está liderada por alguien que tiene la capacidad de convocar a los venezolanos, de llamarlos, que tiene el toque, el espíritu lo suficientemente grande para hacerles un llamado y para hacerles sentir que pueden ser útiles en la reconstrucción de Venezuela, si puede llamarlos y decir, vengan que los necesitamos y además aquí hay un lugar para cada uno de ustedes y un papel que pueden venir a cumplir. Y eso se hace planificadamente. Muchos de esos venezolanos en algún momento pueden venir a participar de esa reconstrucción, querrán estar en contacto con ella, incluso si no pueden estar presencialmente, querrán vincularse de la manera que sea posible. Y unos podrán venir primero, otros podrán venir después, porque yo creo que la reconstrucción de Venezuela puede ser de los fenómenos más luminosos, más hermosos que ocurran en este siglo en el mundo. Más incluso que lo que fue la reconstrucción de Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, porque esa fue una reconstrucción fundamentalmente de infraestructura, una reconstrucción que correspondió a lo que pasó con una guerra, una gran destrucción física. Pero la venezolana es casi que la construcción desde el piso, desde tierra arrasada, de todo. La reconstrucción venezolana es una reconstrucción de instituciones, de infraestructura, es una reconstrucción que ya se ha ido produciendo, se ha producido en gran medida del espíritu colectivo nacional de unidad, porque eso es justo decirlo también, que hay miles de reconstrucciones andando que se han ido produciendo
los venezolanos que están haciendo cosas como ustedes aquí, con este podcast, están reconstruyendo. Solo que se necesita también la reconstrucción macro, la reconstrucción que individualmente nadie puede hacer, lo pueden hacer los privados por su cuenta solamente, porque para eso se necesita la acción de gobierno, para eso se necesita actuar desde el Estado. Y por eso es que todas las micro reconstrucciones que se pueden ir adelantando necesitan para desarrollar todo su potencial, para multiplicarse, necesitan que se dé también la otra gran reconstrucción que implica la transición a la democracia, implica un cambio de gobierno. Claro, y en esa línea, Herbert, por tu experiencia, también te tocó interactuar con esa generación, a pesar de que eras muy joven, te tocó experimentar, intercambiar con esa generación que le tocó instalar la democracia en Venezuela. Cuando reflexionas, dado también tu experiencia y lo que hemos vivido en el país, ¿cuáles fueron las principales características de esa generación y qué lección podríamos tomar las generaciones más jóvenes que aspiramos a formar parte de la segunda eh, construcción o restauración de la democracia? Esos venezolanos que lucharon contra las dictaduras anteriores a la actual y que lograron, en el caso de la generación de estos grandes héroes, que los líderes que los venezolanos mejor recuerdan, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba y muchos otros, que lograron implantar la democracia en Venezuela del año que comenzó en el año 58. Estos venezolanos, de ellos hay que aprender al menos dos cosas, diría yo, importantes. Fueron gente que ejerció una gran magnanimidad, en el sentido de que fueron capaces de mirar más allá de sus partidos, fueron capaces de armar alianzas, fueron capaces de armar un pacto de punto fijo, fueron capaces de entender que tenían que unirse y trascender los intereses inmediatos de cada uno de ellos para poder establecer la democracia. Y en ese sentido el pacto de punto fijo, que fue un pacto de gobernabilidad que acordaron los principales partidos políticos de oposición que emergieron contra la dictadura de Pérez Jiménez, es una gran lección y eso tenemos que aprenderlo. Fue gente con un sentido de la política, de lo que es el ejercicio de la función pública, digamos, muy elevada. Y eso es algo que debemos aprender. Tuvieron una gran valoración de la organización social. Esos fueron partidos que se organizaron, que sembraron casas por todo el país de sus partidos, que supieron vivir en democracia. Esas son algunas de las lecciones, de las más importantes para mí. Y recalcar que no fueron extraterrestres, fueron venezolanos como tú, como yo, como millones de personas. Y en ese sentido, si antes se pudo tener ese nivel de organización, de coordinación, de mirar más allá de los intereses personales, ojalá se pueda hacer en el futuro. Sí, y ese es un muy buen punto el que estás haciendo, porque muchos de los problemas que tenemos actualmente los venezolanos los hemos resuelto, los hemos sabido resolver. Y eso es muy alentador. Cuando alguien te dice a ti, tienes un problema, y otra persona llega y te dice, yo resolví eso, yo lo sé resolver, eso a ti te produce confianza. Entonces, por ejemplo, la hiperinflación o la alta inflación, bueno, los venezolanos fuimos capaces de crecer muchos años con inflación de 1% promedio anual. Los venezolanos sabemos que es construir infraestructura de calidad. Hay muchas cosas que los venezolanos hemos hecho y hemos sido pioneros en el mundo, o en América Latina por lo menos. Hemos tenido un papel destacado que ahora lo tenemos como problemas gravísimos, pero que en su momento lo hemos resuelto, y bien resuelto. Herbert, ya para concluir, una última parte, no podemos no dejar de hablar del tema migratorio a nivel macro. La experiencia que tú has tenido no solo en Venezuela, sino en América Latina me parece muy valiosa. Hoy por hoy, los flujos migratorios representan uno de los grandes desafíos que tenemos en la región. Gran parte de esos flujos migratorios son provenientes de Venezuela. Mucho se dice
de la búsqueda de oportunidades o de necesidades, de cubrir las necesidades básicas como un motivo para la alta migración, pero desde Plan País, desde la Red Global, también hemos profundizado en una reflexión que también hay una búsqueda de libertad en esa motivación de emigrar a otro país. En el sentido más macro, ¿cuál es tu lectura de la migración, tanto venezolana como general? Y no sé, tus recomendaciones, las sugerencias, es este planteamiento de la búsqueda de la libertad y también, ¿por qué no? Justamente decías que Occidente no ha podido saber responder a ciertas amenazas de estados contrarios a los valores occidentales, pero ¿qué pasa también con la migración? Que se ve como un reto que no solo en Estados Unidos, que uno siempre ve son las noticias de Estados Unidos, sino en otros países de Occidente, como Francia, como Inglaterra, o en otros países de América Latina como México o Chile, todavía no han podido responder adecuadamente. Sí, por cierto, que cuando uno mira el mapa migratorio del mundo entero, uno observa que la gente quiere migrar hacia las democracias básicamente occidentales, hacia los países prósperos. Nadie quiere emigrar a Rusia, nadie quiere emigrar a China, digamos, grandes números, a menos que sea gente que está ahí alrededor y que está aún en situación peor, de Mongolia a China o de los países ex de la República Socialista Soviética a la propia Rusia, pero de, las grandes distancias que los migrantes a veces quieren hacer cuando se trata de grandes distancias hacia los países Democráticos. democráticos. Igual que en América Latina nadie quiere irse para Cuba, ni nadie se está planteando migrar a Cuba. La migración tiene muchos motivos. En casos de países en situación tan difícil como la venezolana están los que tú dices, la gente migra por la búsqueda de empleo, la gente busca por la situación de infraestructura, por vivienda, la gente emigra también mucho por la búsqueda de oportunidades y mejor educación y oportunidades para los hijos. La gente empieza a pensar que un país, si empieza a pensar o a creer, a sentir que el país no tiene futuro, entonces inmediatamente reflexiona sobre lo que va a pasar con sus hijos y siente la necesidad de colocarlos, llevarlos a un país que pueda tener un mejor futuro. Entonces, estos elementos pesan. El deseo de estar en un mundo libre, el deseo de tener más oportunidades, el deseo de vivir con mayor seguridad. Pero hay un elemento que te quiero contar, que es muy poco conocido, pero yo hice una investigación sobre eso con la data de Gallup, sobre un factor que se convierte en un gran predictor de la migración y que la gente ni se lo imagina. Un elemento que dispara la emigración o la acentúa, contrariamente a lo que la gente cree, es la recepción de remesas. Es decir, cuando la gente empieza a recibir remesas, eso incentiva el deseo de emigrar. Y es por una razón muy sencilla, porque cuando tú recibes remesas, en donde estés, tú estás aquí en cualquier parte de Venezuela y empiezas a recibir dinero de Estados Unidos, eso significa varias cosas. Significa, uno, que el que está mandando ese dinero está mejor que tú, ¿verdad? Porque él es el que te está mandando dinero, no tú a él. Claro. Y por supuesto, eso es alguien cercano a ti, porque el que te manda dinero No es un no es desconocido. un desconocido, es un familiar y muy cercano. ¿Eso qué quiere decir? Que es alguien más o menos parecido a ti, que no es un extraterrestre que tiene unas condiciones especiales que le permiten allá generar ingresos y que tú no podrías hacerlo. No, es alguien que se parece a ti que está generando ingresos allá, que le ha ido bien de alguna manera. Tú asocias a que él te pueda mandar dinero a ti y no tú a él, a que él está mejor que tú. Entonces, ese es un mensaje que viene con el dinero, que no está escrito en ninguna parte, Claro. Está pero implícito. está implícito. Lo segundo es que cuando alguien te envía dinero, es porque esa persona está dispuesta a ayudarte. Porque nadie que no esté dispuesto a ayudarte
nadie que no tenga contigo un cierto compromiso te va a estar enviando dinero. ¿Y qué quiere decir que esté dispuesto a ayudarte? Que está dispuesto a ayudarte si tú te vas para allá. Ok. Entonces, cuando tú recibes dinero, tú también, lo otro es que estás recibiendo una invitación a que te vayas también. Ese es un mensaje que no está escrito, pero está implícito. De tal manera que cuando la gente empieza a recibir remesas, se dispara, se acentúa, o el movimiento migratorio adquiere una especie de dinámica propia. Y por eso es que los fenómenos migratorios son difíciles de parar, inclusive cuando las condiciones en el Hayan mejorado. país exactamente hayan mejorado, porque mientras haya una distancia importante, mientras gente siga enviando dinero y necesitando enviar dinero, ese factor de la recepción de remesa incide en el deseo de emigrar del país. Por supuesto, yo saludo y es un gesto natural de solidaridad que hay que valorar y apreciar y que exista, que la gente envíe y ayude a los compatriotas y a sus familiares aquí en Venezuela. Pero la otra cara es que ese es un factor estimulante de la emigración. Bueno, y justamente creo que los flujos migratorios provenientes de Venezuela no van a parar tampoco de la noche a la mañana en caso de que haya una transición a la democracia y empiece un periodo de reconstrucción, sino que va a ser parte de la identidad del Sí. país, una identidad nueva donde van a haber venezolanos que nacieron en Venezuela y venezolanos que no nacieron en Venezuela o que van a llevar un montón de años fuera, pero que no por eso son menos venezolanos. Herbert, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras. Personalmente, es un honor poder conversar contigo. Creo que las personas jóvenes en general no solo no tienen oportunidad de acceder a la función pública, como tú dices, sino que tampoco tienen la oportunidad de conversar e interactuar tanto con personas que tuvieron algún tipo de responsabilidad pública en el país previo al periodo del chavismo. Así que tenerte acá y que la audiencia pueda escucharte para mí también es una tremenda oportunidad y también una pasada de testigo de seguir construyendo ese sueño para Venezuela. Gracias, Carlos. Y en ese sentido te digo lo siguiente. Yo le recomiendo mucho a los jóvenes que hablen con los más viejos, incluso por razones familiares. Mi experiencia personal me dice que uno, por ejemplo, de las cosas que lamenta cuando ve un tío morir, un familiar mayor que uno morir y que fue cercano a la familia, es que no conversó suficiente, no aprendió de él sobre los orígenes de la familia, la historia, por qué esto, por qué lo otro. Lo mismo pasa con el país. Entonces, yo le digo a los jóvenes, no desperdicien oportunidad de interrogar, de preguntar, de oír a la gente que, bueno, que ha vivido ya más años, porque esa es una fuente muy valiosa de todo, de información, etcétera. Es como cuando uno va por un camino difícil y alguien viene ya de regreso y uno desperdicia la oportunidad de preguntarle sobre qué es lo que hay más adelante. ¿Cómo va el camino? Bueno, un Buenísimo, placer. gracias Herbert. Bueno, a tu orden.